Atrapado nos habla de lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos vivido a lo largo de nuestra vida atrapados por nuestra comodidad? Pareciera que es una jaula que no parece jaula, pues, ¿no? Veamos por qué. Vivimos en una paradoja muy, pero muy silenciosa. A ver, te voy a hacer las primeras 5 o 6 reflexiones. Dime tú cómo es que anhelamos tanto el cambio. Seguramente tú anhelas el cambio, tú quieres el cambio, tú hablas del cambio, pero tememos mucho a movernos. Entonces te pregunto, ¿cómo es querer cambiar pero sin ganas de moverte? Siguiente consideración, la 2. Dime tú, muchas veces seguramente has soñado con una vida extraordinaria. No me vayas a decir que no has soñado con ello. Has querido vivir una vida extraordinaria. Seguramente estás pensando en vivir una vida extraordinaria. Pero para que tú vivas en una vida extraordinaria, necesitas hacer algo diferente a lo ordinario. Pero si es que te fascina hacer cosas ordinarias, sería contraproducente con ese gran deseo de vivir una vida extraordinaria, ¿no lo crees? Porque estamos acostumbrados a repetir los mismos hábitos, nuestras mismas acciones, y finalmente nos mantienen en un mundo ordinario. Dime tú, dices que amas, pero no estás dispuesto a estar amando. Eso dice Atrapado. Y en esta frase me detengo un instante. Te repito, dices que amas, pero no estás dispuesto a estar amando. ¿A qué me refiero con ello? Recuerda que amar es una construcción diaria y no un sentir de un momento o una época. Por si acaso, amar no es solamente un decir. Amar es una construcción permanente. Amar es dejar seguramente muchas de las cosas que yo como individuo estoy dispuesto a sostener. ¿Sí? Seguimos a la siguiente. Dime tú que dices que tienes amor propio. Sí, Estuardo, tengo amor propio. Pero sin embargo, vives atrapado muchas veces por la vergüenza. ¿Cómo es vivir atrapado por la vergüenza? Sientes vergüenza por aquí, vergüenza por allá. Sin embargo, por otro lado, pretendes decir que tienes amor propio. ¿No será que amor propio no tiene nada que ver con eso de vivir atrapado por la vergüenza? Dime tú, ¿cómo es tener confianza en uno mismo, pero no lo pones en práctica? Medio raro es esa expresión, ¿no? Sí, yo tengo mucha confianza en mí. ¿Y lo pones en práctica? No, lo estoy guardando ahí. No quiero estrenarlo. Recuérdate que la confianza se pone en práctica en cada una de nuestras acciones y nuestras decisiones. De lo contrario, no creo que tú o yo o nadie sepamos si realmente tenemos confianza. Finalmente, la última reflexión para seguir en lo próximo. Dime tú, si dices que estás viviendo en libertad, hoy en día que está en boga esa palabra, pero vives sometido a un equipito electrónico de ese tamaño. Y no puedes soltar. Estás muy amarrado, enganchado, hasta es parte de ti el celular. No te permites dejar el celular al lado para compartir con esas personas que amas. ¿Será válido que digas que estás viviendo en libertad si no eres capaz de poner en avión, por ejemplo, tu celular? Bueno, estas son las primeras reflexiones
que nos hacen recordar que el cambio duele mucho, pues, ¿no? El cambio definitivamente duele mucho, pero no cambiar definitivamente te va a doler mucho más y te hace vivir con un dolor interior que se apodere de ti por una vida, por una vida. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Esta es la primera parte. Para entrar a la segunda parte, quiero hacerte una reflexión, porque ahora estamos hablando de la zona de confort, la zona de comodidad. ¿Te has puesto a pensar si es que tienes un hijo en casa, o de repente hay un niño de alguien, o de repente tú mismo cuando eras niño o niña? ¿Te has puesto a pensar qué hubiese sido de tu vida cuando eras niño si tú vivías en una zona de confort? Me explico. ¿Habrá algún niño que decide vivir en su zona de confort? ¿Existirá realmente? ¿Qué puede pasar con un niño que vive en su zona de confort? A ver, escríbeme o dime. Dime tú, ¿existirá algún niño en el mundo que vive en su zona de confort? Y si es así, ¿qué pasa con ese niño? A ver, ¿quién me quiere responder eso? ¿Qué pasa con un niño que de pronto vive en una zona de confort? A ver. Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué dices? Bueno, en realidad no hay un niño que vive en una zona de confort, ¿no? Porque hay bastante movimiento de los niños. De lo que nosotros, o bueno, lo que sí hace una zona de confort es pues la tecnología, ¿no? De tenerlos ahí atrapados en esa caja mágica, como se dice, o o limitarlo a las cosas que hacen, ¿no? Justo bueno, un curso que tenía indicaba pues que el niño aprende con movimientos, ¿no? Y pues no debemos limitarlo a eso, ¿no? Entonces, el tema a veces de los, bueno, que incluye ahí también de los padres, es que nosotros llegamos hoy del trabajo, estamos cansados, ahí, ¿qué hacen los niños? Ya, que vean televisión y estamos atrapándolos ahí y dejando de que ellos puedan seguir adelante, ¿no? O hacer sus cosas de una forma independiente y no estén atrapados en esa monotonía que normalmente se queda, pues, ¿no? Excelente, José. Clarísimo. Y con eso yo puedo redondear que si un niño lo metemos en una zona de confort, definitivamente no va a evolucionar. Y miren, ya les he contado que muchos casos que estudia la psicología ha encontrado que muchos niños que vivieron en la rutina ocasionada por las circunstancias o de repente por los padres, simplemente se han quedado absorbidos, atrapados por el tiempo. Y su nivel de desarrollo neuronal, físico, del lenguaje, ha sido tan básico, tan pobre, que pareciera que tienen cierto grado de falta de desarrollo neuronal, cuando de repente eso fue ocasionado por esa monotonía que de alguna manera le brindaron. Cuando hay ese círculo vicioso en la vida de un niño, no hay evolución. El niño por naturaleza, para evolucionar, porque es parte de su proceso, necesita estar permanentemente saliendo de su zona de confort. Porque no va a decir, no, mejor me quedo sentadito esperando que me den mi mamila o mi comida. No quiero hacer nada. No lo hacen. Pero de pronto papá o mamá le dejas el celular ahí para que se distraiga. Cuando ese momento es el momento de que, por ejemplo, desarrolle su cuerpo, su creatividad, su capacidad de esfuerzo, de esforzarse, de la incertidumbre.
del descubrir, del caerse, del levantarse. Porque nuevamente, si un niño no aprende a caminar, si sabemos que físicamente está preparado y no aprende a caminar, es porque simplemente algo no ha sido potenciado, algo no ha sido fomentado, no ha querido atravesar la frustración. Pero todos los niños instintivamente intentan romper esa barrera de la frustración. Innatamente lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí vamos empezando. Pero ¿en qué momento nosotros como adultos empezamos a decir, no, yo no quiero eso? Y es así como esa zona de comodidad te va enamorando día a día. Tú no te das dando cuenta, pero ya vas creciendo y no te das cuenta que lentamente has caído en esa trampa. Y lo peor de todo es que esa trampa te llega a encantar, te llega a gustar y muchas veces hasta la necesitas. Es triste ver que hay personas que viven necesitadas de esa comodidad. Es triste ver que nadie construye esa trampa desde afuera. Nadie te está construyendo. Tu inconsciente es el que va construyendo de adentro hacia afuera. Y es una trampa no para el mundo, es una trampa para ti. Y lo vas haciendo de manera constante. Excusa tras excusa, mentira tras mentira, ladrillo tras ladrillo, paso a paso. Como bien dice nuestro libro Atrapado, este libro Atrapado, ¿sí? El libro Atrapado, en sus volúmenes 1 y 2, nos dice claramente que la zona de confort no es más que una trinchera que nos atrevemos a llamar hogar. ¡Qué atrevimiento!, ¿no? Decir que nuestro hogar es la zona de confort. Cómoda, pero sin una pizca, ni una pizca de propósito. ¿Sí? Y entonces nuevamente ahí te lanzo 5 reflexiones. Allí donde hay riesgo, tampoco hay evolución. Allí donde no hay riesgo, tampoco hay evolución. Recuérdate, donde no hay riesgo, tampoco hay evolución. Y aquí quiero dejar bien claro, todo, absolutamente todo, no hay aspecto alguno que no tenga riesgo. Siempre hay riesgo en algo. La naturaleza es así. Y nosotros naturalmente deberíamos aprender a vivir con el riesgo. Pero no queremos acercarnos al riesgo y es una decisión. Allí donde todo está controlado, para aquellas personas que les guste el control, muchas veces yo estaba en esa postura, bajo esas formas de pensar, querer controlarlo todo, para supuestamente sentirme seguro, pero en esa necesidad de tener control de todo, mi energía se va en el control y en esencia me voy estancando, porque mi caminar es más lento. Y ese estancamiento en el tiempo ya es una involución, porque el estancamiento también es dinámico. El estancamiento no propiamente es estancamiento. El estancamiento de un momento a otro momento ya es involución. Allí donde no hay frustración, tampoco hay cambio. Y nuevamente vamos al ejemplo de los niños. A los niños, mientras más les enseñamos a frustrarse y a revertir esa frustración, estamos generando seres humanos con fortaleza. Y ahí seguramente nosotros como padres cometemos muchos errores. Porque la frustración saludable es cuando algo que anhelo no logro alcanzar y vuelvo a insistir, pero de otras maneras. Por lo tanto, nace la creatividad. Por lo tanto, nace mi capacidad de esfuerzo. Por lo tanto, tras la frustración y tras ese intento de lograr algo,
empiezo a valorar también lo que tengo o lo que consigo. Y por otro lado también, allí donde no hay incertidumbre, escucha, allí donde no hay incertidumbre, el descubrimiento no es parte de tu vida. Porque ¿cómo pretendes descubrir algo si no quieres vivir en la incertidumbre? Y finalmente, allí donde no hay dolor, no existe valoración y menos transformación. El dolor es parte de la esencia del ser humano. El dolor vino para hacernos crecer, vino para hacernos descubrir una versión distinta de nosotros. El dolor vino para darnos cuenta de qué estamos hechos. Y si algo no resistimos, necesitamos entrenarlo. Porque el propósito primordial como seres humanos, escucha, el propósito primordial como seres humanos, para nada ha sido que vengas a este mundo a sobrevivir. O sea, no es que ese ser maravilloso llamado Dios creó al ser humano para que venga a este mundo a sobrevivir. No es así. Vino a este mundo para cambiar, crecer y expandirnos. Somos seres de cambio permanente, continuo, aunque no lo quieras. Crecemos, sí, si es que tú lo permites. ¿Cómo? Las veces que tú tienes apertura para seguir saliendo de ese metro cuadrado. Y entonces, ¿cómo nos atrapa esa zona de confort? Y aquí habla muchísimo mi libro Atrapado. Y si lo has estado leyendo, habla de esa voz suave. Esa voz que de alguna manera te susurra al oído, pero lo único que hace es hacerte sentir miedo. Mejor no intentes. Esto es suficiente. Y si fallas, o simplemente estoy bien así. Y el segundo espacio donde te atrapa es con el abrazo narcótico de la rutina. Días que se parecen. Pareciera que ayer fue igual que hoy. Y no te estoy hablando de que vayas a diferentes lugares o estés con diferentes personas, que sí es parte de hacer un día diferente, obviamente. Pero recuérdate, hacer un día diferente no está en el día, está en la actitud que pones para cada día, que eso es muy diferente. Años que lo repites, años que lo repites. Pareciera que a veces cumplen los mismos años. ¿Te suena eso? Pareciera que cumplen los mismos años. Decisiones postergadas, metas que se apagan sin ser pronunciadas, como si fueran velas que nunca las encendiste, y baúles llenos de que algún día quise hacerlo. Entonces, te das cuenta que es increíble cómo poco a poco la zona de confort se transforma en una prisión donde al frente tienes barreras que ni tú lo ves, no lo estás viendo, pero están ahí. Y tu inconsciente sabe muy bien que esos barrotes están ahí. Y lo peor de todo es que no te atreves a cruzarlo, no te atreves. Es por esa la razón. Y una de las cosas que me apasiona del coaching es porque justamente nosotros a través de preguntas generamos el despertar de conciencia dormida de las personas. Y no te estoy hablando de salir de tu zona de confort únicamente con aquello grandemente diferente, que está muy bien.
Pero muchos de nosotros estamos atrapados en pequeñeces. Pequeñeces que de repente si nos atrevemos a cruzar, se nos hace más viable cruzar esos grandes territorios de nuestra mente. Porque a través del coaching vamos mostrando que no estás cansado. Eso que tú piensas que estás cansado, no es que estés cansado, estás desconectado de tu propósito, de tu vida, de tu día a día. No se trata que estoy confundido por eso que estoy viviendo ahí en ese círculo vicioso. Lo que pasa es que probablemente estés temeroso. Lo que pasa es que de repente tu inconsciente busca entretenerte y no entrar a ese espacio del miedo. Muchos me dicen, es que no tengo sentido en mi vida. Bueno, pues a lo largo de mis libros me he dado cuenta que no se trata de buscar tu propósito, sino que tengas ganas de hacer un día diferente al otro. Nada más que eso. Porque no es fácil encontrar tu propósito, porque de repente es muy difícil encontrar tus grandes sueños. Y te entiendo. Pero lo que no comprendes es por qué no quieres hacer un día diferente, una hora diferente. Es que Estuardo, es que estoy perdido. Ya nada me satisface. Lo que pasa es que estás atrapado. Atrapado en ciertas circunstancias que tú mismo has puesto como barrotes y te has ido encerrando. Te has ido encerrando y esas alas que tenías para volar cada vez se sienten más incómodas y se están entumeciendo y se están olvidando de volar. ¿Cuántas águilas que han vivido tantos años en una jaula salieron de ella y no sabían que podían volar? ¿Mm? Entonces, salir de la zona de confort no es dar un salto al vacío por si acaso. No es dar un salto hacia el otro mundo. Créeme, desde el coaching, es dar un paso honesto y verdadero hacia ti mismo. A mirar quién está haciendo. Repito, salir de tu zona de confort muchas veces creemos que es salir de los límites. Que puede ser que sí. Pero creo que a través del coaching he aprendido que salir de la zona de confort es atrever a mirar adentro, dar un salto interior, descubrir quién habita dentro de tu cuerpo, para que sepas cuán capaz y qué recursos tienes para dar ese salto cuántico fuera de ese metro cuadrado y le des sentido a esa salida. Porque si no hay sentido, créeme, tú sales y nuevamente eso se convierte en tu zona de confort. ¿Sí? Bueno, pues es recordar que el dolor del crecimiento es... ¿Sí? Sí, dime. Buenas noches. Quería comentar algo sobre el tema de lo de salir de la zona de confort. Sí. Hoy justo, bueno, estos días estaba revisando el tema de cómo aprendemos a no expresar nuestras emociones. Y hoy día en particular revisaba la emoción de la tristeza, ¿no? Y en el material que escuchaba hablaba de cómo es una de las emociones que nosotros como seres humanos huimos muchísimo más rápido, ¿no? Porque siempre nos han dicho de que, oye, ¿por qué estás triste? Cada vez que te ven quizá un poco agobiado o con baja energía, pero ¿por qué estás triste? No estés triste, ¿qué te pasa? Y eso siempre ha sido creo que desde pequeños, ¿no? Creo que esto con el tema de salir de la zona de confort también yo lo encuentro algo relacionado a este tema, porque cuando viene alguien, digamos, a un niño y le pregunta, no estés triste, vamos a jugar o ya cambia de actitud, ¿no?
no le damos el espacio para que esa emoción se exprese y se sienta. Creo que así vamos cayendo en ambientes donde, como mi mamá no quiere que esté triste, o como mi profesora no quiere que esté triste, yo debo estar alegre. Y vamos cayendo en ese parámetro de vivir la vida que los demás quieren que tú tengas o como quieren verte, ¿no? Pero no la vida que tú quieres. Y ahí me hace sentido en el que usted dice salir de la zona de confort. No es tanto mirar hacia afuera, sino es mirar hacia adentro, ¿no? Y descubrir qué cosa sucede con nosotros, por qué no nos atrevemos a hacer o a seguir nuestros sueños o a ir a cumplir nuestros retos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo hoy día he aprendido y he dicho que cuando veo a alguien triste, voy a llorar a su costado. Voy a darles espacio para que pueda sentir esa emoción, ¿no? Y desaprender un poco eso de esa incomodidad que nos trae esa emoción, por ejemplo, y poder transitar, ¿no? Si es que hay un dolor, una pena, una frustración tras de esa emoción, poder sentirlo, ¿no? Y te hago una pregunta, Daisy. ¿Cuál es la zona de confort de un niño y su relación con mamá o papá cuando hablan de la tristeza? ¿Cuál es la zona de confort ahí? Probablemente pueda ser el tema de ser acariciado, de sentirse querido, Así de que es. le presten atención, ¿no? Así es. Entonces, primera premisa, como dice Daisy. La tristeza, ¿sí? Como tal, el lado más fácil, más cómodo de nosotros como padres es que lo queremos sacar de su tristeza. Eso es lo cómodo, pues, ¿no? Porque no queremos enfrentar la tristeza. Y no se trata de enfrentar, se trata, y lo decimos desde el coaching, habitar la tristeza. Aprender a habitar la tristeza es como que de pronto la carpa que tengo para mi viaje, armo un rato, habito un rato, la desarmo y salgo de ella. Y justamente ese salto interior me ayuda a descubrir si esa tristeza está sumando o está restando, cuál es su raíz, de dónde viene, cómo me puede sumar. Y me atrevo a romper mis patrones convencionales de esa huida de la tristeza para de repente salir de esa comodidad a entrar a ese espacio de incomodidad en la tristeza. Darle su espacio, aprender que la tristeza tiene temporalidad, porque cuando no hay temporalidad en la tristeza, se puede volver en depresión, ¿sí? Entonces, eso es importante. Porque cuando no somos capaces de ver cara a cara a la tristeza y solamente empiezo a ver otras cosas para reírme, estoy evadiendo la tristeza. Y eso se convierte en una zona muy cómoda, muy pero muy cómoda, ¿sí? En la que de repente no estoy descubriendo quién soy. Y sabes muy bien que la tristeza, tarde o temprano, siempre va a estar presente en nuestras vidas. Ahora, el segundo aspecto, para no entrar en debate, porque hay varios temitas todavía, no sé si yo me ponga a llorar con alguien que esté triste, ¿sí? No sé cómo ser empático con alguien que está triste, pero sí sé que debo aceptar su tristeza. Sí sé que esa persona de alguna manera tiene que aprender a vivir su propia tristeza y que yo desde el lugar donde estoy voy a estar acompañando a esa persona. ¿Sí? Bien, grandioso comentario.
Sigamos entonces. Entonces, veamos que todo lo que se desea, digamos, por decirlo así, ¿no? Todo lo que deseamos a través de la zona de confort. ¿Cómo puedo saber que estoy en mi zona de confort? O sea, ese es el gran tema, ¿no? Oye, ya, Estuardo, perfecto. ¿Y cómo sé que estoy en mi zona de confort? Ahí necesito de ese espacio de autorreconocimiento, introversión, para poder ser honesto y transparente y poder ver realmente dónde estoy. Porque si no entro a ese espacio de introversión, ¿cómo voy a saber que estoy en mi zona de confort o en mi zona cómoda? De repente yo puedo creer, yo puedo pensar, yo puedo suponer que estoy viviendo lejos de mi zona de confort. Puedo pensar. Pero recuérdate, si no tienes un espacio de introversión, de autorreconocimiento, puede ser un engaño. Puede ser un vil engaño. Porque lo que decíamos al inicio, la zona de confort es enamoradora, susurrante, te envuelve. Y luego ya estás encadenado o encadenada. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, pero la gran pregunta es desde la neurociencia, por ejemplo. A ver, entremos un instante a hablar desde la neurociencia. ¿Sí? Desde la neurociencia, por ejemplo, el día de hoy yo hablaba un poco de, estoy dictando un curso de neuromarketing, por ejemplo, avalado por una certificación que hice con Jürgen Klarik. Y dice, ¿no? ¿Por qué nos importa tanto la zona de confort? Bueno, lo clarísimo está, es porque representa seguridad, control, y es algo familiar para nosotros. Y ahora, ¿y por qué eso le interesa al ser humano? Porque el ser humano tiene el lado reptil, que está aquí, el lado de desarrollo del cerebro más básico, donde le da tranquilidad para sobrevivir. Y si tú has visto la película Crud, nuestros ancestros prehistóricos, lo primero que buscaban era la zona de confort, y no era malo. No era malo. ¿Por qué? Porque tenían que salvaguardar a su familia, a su clan. Porque si no hubiesen hecho eso, ni tú ni yo estaríamos conversando ahorita. Porque gracias a esa zona de confort, en esos periodos, lograron sobrevivir. Porque si hubieran sido, no, yo salgo de mi zona de confort. No, me voy a cazar un dinosaurio. Por allá me voy a un diente de sable. No me importa mi familia. Si se lo comen, bueno, piña por ellos. No se trata de eso. Ahí fueron construyendo esa zona de confort de este espacio tan reptil que tenemos. Y obviamente se quedó en el tiempo, pues, ¿no? Y que tú y yo y todos los que estamos aquí tenemos. Por lo tanto, es una reacción natural, comprensible. Ahora, si es que tú no comprendes por qué tiene esa reacción otras personas, bueno, de repente eres de otra generación que no viene de esos ancestros. Y de repente aquí en la parte de atrás tienes un hueco. No lo sé. Pero la zona de confort es ese lugar donde nada nos amenaza. Estamos tranquilos. Y nos estamos preguntando, ¿estamos bien? ¿Están todos? ¿Alguien falta? Queremos que todo sea predecible. Porque allá las noches eran interminables, eran muy oscuras. No como aquí tú tienes tu celular en la mano, la luz, el internet, la tele. Obviamente te sientes cómodo, pues, ¿no? Pero allá en esa época no. ¿Sí? Querían que todo funcione lo suficiente. Queremos comida, ya, suficiente, basta. Lo importante es que estemos comiendo aquí.
¿Para qué tener más si no teníamos refri? ¿Me dejó entender? Entonces, esa es la raíz de ese comportamiento. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué nos cuesta tanto salir? ¿Acaso no tenemos el otro lado límbico, el otro lado más racional? Pues sí, pero ahí viene lo otro, ¿sí? El cerebro, tu cerebro, mi cerebro, nos encanta ahorrar energía. Por lo tanto, ¿qué es lo más fácil? El sobrevivir. Por lo tanto, ahí ahorro energía. ¿Para qué? Para otras cosas. ¿Que sirven o no sirven? Es un tema tuyo. Entonces el cerebro, tu cerebro, mi cerebro y todos los cerebros que están aquí y los que están en otros lugares buscan en todo momento ahorrar energía. Es por esa la razón que inconscientemente en tu celular te están trabajando de esa manera y tú no te das cuenta. Porque lo que busca es de que todo sea rápido, práctico. Claro, porque no quieren hacerte pensar. Y cuando no te hacen pensar, están atacando tu lado más básico. Y tú no te das cuenta. Estás ahorrando energía. El otro día decía una persona, oye, pero ¿para qué hemos estudiado tanta matemática? Bla, 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 bla. Oye, la matemática, más allá de que la utilices o no la utilices, lo único que está haciendo es entrenar tu cerebro, ¿sí? Para desarrollar, hacer sinapsis, las células, las neuronas, y puedan entrenar tu cerebro. Si bien es cierto, ahora tienes calculadora, pero tu cerebro necesita desarrollarse. Tenemos miedo al fracaso, al juicio y al dolor. Por eso nos cuesta salir de la zona de confort. Creemos erróneamente que si salimos de lo conocido sufriremos, porque nuestros ancestros vieron cómo cuando salieron de su zona de confort, un tiranosaurio rex se lo comía a esa persona que tanto amaba. A ver tú, pues, si ves que se comen a tu familia, a ver si no tienes miedo. Pero ya nuestro cerebro inconscientemente está confundiendo esa incomodidad con el peligro real. Hay una confusión. Por eso necesitamos educar al cerebro para que sea más que esa zona irracional, esa zona reptil. Pero si no educamos toda esta parte frontal, va a ser dominada por esta parte. Espero de estar dejándome entender. Empezamos a hablar de la programación neurolingüística. ¿Cuánta gente cree que estabilidad es bienestar? ¿Sí? Estamos creyendo que estabilidad es bienestar. Por lo tanto, desde la PNL, ¿qué es lo que hago? Es simplemente estructurar, conceptualizar y reconfigurar esa palabra para que no confundan una cosa con otra y después ya es tu decisión qué quieres. ¿Sí? Entonces vamos cayendo por lo conocido. ¿A quién no le gusta el placer? A ver, ¿a quién no le gusta el placer? Creo que a todos. ¿Sí? Creo que a todos. Entonces, inconscientemente, ¿cuál es lo placentero? Lo fácil, la rutina, la satisfacción, la dopamina del placer, el placer de estar tirado en tu sillón y viendo tu celular. Hoy en día tienen unos aparatitos todavía para que ya no agarres, solito esté adelante tuyo. Ya no quiere ni que tu brazo se acalambre. ¿Sí? Porque el entorno social refuerza la conformidad. ¿Para qué te complicas si estás bien así? Eso refuerza la inercia colectiva. Porque no nos damos permiso a fallar. Y eso tiene que ver con lo que más o menos mencionaba Daisy. Nosotros como padres evitamos que nuestros hijos cometan errores. ¿De qué manera? Porque empezamos a juzgarlos. Porque queremos que sean perfectos. Porque no les damos retos. Porque nos da mucho miedo seguramente.
Caemos fácilmente en la zona de confort porque nos vienen domesticando la sociedad, el marketing, las grandes empresas hacen con nosotros lo que ellos quieren y nosotros como títeres venimos actuando por la vida como ellos quieren. ¿Sí? Finalmente, para cerrar esta parte ya, si bien es cierto, estoy convencido que salir de tu zona de confort es dar esos grandes saltos cuánticos, pero ¿por qué no nos atrevemos a salir de la zona de confort de repente con pequeñísimos pasos? De repente aprender a decir no cuando siempre dices sí. Aprender a poner límites. O de repente atreverte a comer comida nueva. O aquella comida que siempre rechazaste. De repente también algo práctico, ¿no? Tomar una ruta nueva. De tu casa hacia el hogar, hacia el trabajo. O de repente iniciar una conversación con alguien desconocido. Y mejor si te atreves a hablar de manera distinta con personas que amas. O de repente, atrévete a poner en avión 1 horita tu celular. Y conectarte con 1 gigabit de velocidad con la gente que amas, tus hijos, por ejemplo. O de repente con tus padres. Podrás estar 1 hora conscientemente conectado con ellos. O de repente, mira, estos días he estado conversando con algunos jóvenes y el día sábado conversaba con un joven que tenía mucho miedo de levantar la mano para opinar. ¿Cómo le puedo pedir que salga de su zona de confort? Que salga a romper barreras y límites si no es capaz de levantar la mano, porque tiene muchos traumas dentro de él. Seguramente tú dirás, oye, pero es algo tan básico, pero eso es para ti, pero de repente para ellos puede ser la gran conquista. O de repente hacer una pregunta incómoda, pero necesaria en tu relación con alguien que puede ser tu pareja. O de repente también escribir una idea que te entusiasma, pero te da miedo desarrollar. O tal vez, ¿por qué no? Atreverte a hacer algo pequeñísimo por tu comunidad, por tu barrio, por aquella sociedad que nos pide a gritos hacer algo diferente. Porque, si no te das cuenta, estamos envueltos en una zona de confort bárbara. Y no estoy hablando de ti, de mí, estamos hablando de todos. Viéndonos ya como sociedad, estamos en una zona de confort que nos pide a gritos hagamos algo diferente. ¿Sí? Así que algo diferente es leer Atrapado, por ejemplo. Algo diferente es hacer algo diferente el día de mañana. Y no mañana, sino ahora, después de este conversatorio, por ejemplo. ¿Sí? Bueno,